de uno de los patitos, vamos a especular de manera responsable la hipótesis de una candidatura de Donald J. Trump en 2028. Cierto es, va a ser presidente a partir del día 20 de enero de 2025 hasta, en principio, el día 20 de enero de 2029. Con lo cual va a tener los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles y el Mundial de Fútbol de 2026 bajo su administración. Pero, de misma manera que ayer mismo estábamos hablando en un conversatorio respecto de lo que Donald Trump habla de México, de Groenlandia, de Panamá, de Canadá, México, Groenlandia, Panamá. Tenemos que hablar a nivel interno de la situación en la que alguno, Steve Bannon, por ejemplo, a quien amnistió al final de su mandato en 2020, porque tendría que haber ido a la cárcel, ya está diciendo: ¿qué tal os gusta? ¿Os sienta bien Donald Trump 2028? Con lo cual vamos a ir con el asunto. Y es que nos encontraríamos en 2028. ¿Cómo sería legal? ¿Qué es la madre del cordero? Donald J. Trump sería legalmente elegible para postularse como candidato a la presidencia en 2028 siempre que cumpla con los requisitos constitucionales y legales. La enmienda 22 de la Constitución de los Estados Unidos de América establece que ninguna persona puede ser elegida para el cargo de presidente más de 2 veces. Por lo tanto, si Donald J. Trump ya cumplió 2 mandatos completos como presidente, por ejemplo, 2016 a 2024, 2028, perdón, dije 2024, 2016 a 2020, 2024 a 2028, no sería elegible para presentarse nuevamente a 2028. Sin embargo, si solo cumple un mandato adicional, podría intentarlo en 2028, que no es el caso porque ha obtenido la victoria en 2020. No, perdió, pero en 2024 sí, con lo cual, como Chester Arthur, rodeado de Grover Cleveland, tenemos a Joe Biden rodeado de 2 mandatos de Donald Trump. Por tanto, no puede intentarlo. En teoría, si solo cumple un mandato adicional, podría intentarlo en 2028. La posibilidad de que se presente dependerá también de otros factores políticos, legales y de su capacidad para reunir apoyos necesarios dentro del Partido Republicano u otro partido si decide postularse por separado. Ahí estaría parte del asunto. Sería interpretable el hecho de que son 2 mandatos consecutivos y por tanto un mandato en 2016-2020 está desligado y completamente diferente de los 2 mandatos consecutivos, como puedan ser 2024, 2028, 2028, 2032. Si Donald Trump decidirá postularse para las elecciones presidenciales de 2028, aquí tienes 2 principales factores legales, políticos y estratégicos a considerar. En primer término, legalidad. La Constitución de los Estados Unidos de América, a través de la enmienda 22, permite que una persona sea elegida para la presidencia un máximo de 2 veces. Donald Trump ya cumplió un mandato desde el 20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021. Siendo elegido nuevamente en 2024, completaría su mandato, lo que le descalificaría legalmente para postularse en 2028. Resumen, 2 mandatos completos, no puede presentarse nuevamente. Un mandato adicional o ninguno. Es decir, si Kamala Harris hubiera obtenido la victoria, entonces sí hubiera sido elegible en 2028. 2 precedentes legales y desafíos. Es poco probable que haya ambigüedad legal en este caso. Sin embargo, cualquier intento de interpretar las leyes de manera distinta enfrentaría fuertes desafíos en los tribunales. Por ejemplo, si se planteara una modificación de la enmienda 22 para permitir más de 2 mandatos, requeriría una enmienda constitucional. Un proceso largo y complicado que incluye la aprobación de 2/3 de ambas cámaras del Congreso, Cámara de Representantes, Senado. 2/3. ¿Lo tiene Donald Trump?
tiene 2/3 en la Cámara de Representantes, tiene 2/3 en el Senado, y la ratificación por 3/4 de los estados, que en estos momentos son 50. Hagan cálculo. 3 estrategias políticas. Si legalmente pudiera postularse, Trump necesitaría conservar relevancia política, mantener su base de apoyo entre los votantes republicanos y su influencia dentro del partido. Lidiar con la edad. En 2028 Trump tendría 82 años. ¿Qué ha dicho Trump sobre Biden? Bueno, podría ser un factor en la percepción de los votantes sobre la capacidad para gobernar. Superar desafíos internos. Los republicanos jóvenes y ambiciosos podrían intentar liderar el partido, como Ron DeSantis, Nikki Haley y otros líderes emergentes. Relación con el sistema judicial. Los resultados de los elementos de las investigaciones o casos legales actuales podrían influir en la elegibilidad política o en la percepción pública. Cuarto, un camino alternativo. Una dinastía política. Si no puede postularse, Trump podría intentar impulsar la carrera política de un miembro de su familia, como Ivanka Trump o Donald Trump Jr., siguiendo un modelo similar al de las dinastías políticas de Estados Unidos, ya sea los Kennedy o los Bush, o otras en el pasado que tuvieron raigambre, pero han abandonado el imaginario colectivo, empezando por los Clinton y también por otros republicanos que tuvieron cierta prestancia, los Cabot Lodge, etcétera, etcétera. 5. Impacto de una posible candidatura en 2028. El Partido Republicano podría generar divisiones internas o movilizar aún más a su base electorado. La fatiga de los votantes con Trump podría ser un obstáculo, pero su carisma mediático y su capacidad para polarizar a la opinión pública seguirían siendo armas poderosas. Resumen, una candidatura de Trump en 2028 sería posible solo si no ha cumplido un segundo mandato para ese entonces, cosa que es ya falsa, porque está en el mandato 2024-2028. Si ocurre, sería una campaña marcada por su experiencia previa, su influencia en el Partido Republicano y el clima político de ese momento. Pero sigamos explorando cómo sería un escenario político en 2028 si Donald Trump decidiera postularse o influir significativamente en las elecciones. 6. Factores externos, contexto político y económico. El éxito de una posible candidatura de Trump en 2028 dependería en gran medida del contexto nacional e internacional. Economía nacional. Si la economía en 2028 enfrenta desafíos como recesión, inflación elevada o desempleo, Trump podría explorar y explotar estos problemas con mensajes similares a su enfoque de America First. Por contrario, si la economía está en crecimiento, sería más difícil para él criticar a la administración en funciones, en caso de que hubiera sido la de Kamala Harris. Pero en 2028 sería a su propia administración, salvo que se produzca un impeachment o alguna sustitución cruzada rara en la que al final acabará sucediendo un demócrata a alguien, pero en cuyo caso lo más probable es que en ese escenario Donald Trump estaría muerto. Por lo tanto, lo de criticar a la administración en funciones queda un poquito descartado porque sería la propia administración suya saliente. Veo geopolítica, las tensiones globales, especialmente con China, Rusia, Oriente Medio, podrían posicionarlo como una figura fuerte y experimentada en política exterior. Pero claro, aquí estaríamos jugando con esa base de que sería Kamala Harris la que hubiera ganado. Y estaríamos hablando de la posibilidad de un tercer mandato. No, estaríamos hablando del segundo mandato. Con lo cual estaría complicado porque sería ese juego de posicionar, claro, una crítica respecto del gobierno, si no es el suyo, entonces es bien, pero para que haya una reposición
Entonces, la situación tiene que ir bien, como lo vimos en 2020 con el tema de la pandemia, que salió mal y era su gobierno y por tanto el responsable de fracasar con el doctor Fauci y con el pueblo de Estados Unidos, con 1 millón de fallecidos, fue Donald J. Trump. También podría continuar con su retórica aislacionista, criticando la participación de Estados Unidos en conflictos o alianzas que considere innecesarias, la OTAN, pactos de comercio internacional. Ayer hablamos de que en el propio inicio del camino hacia el despacho Oval hablaba de Canadá, México, Panamá, Groenlandia, cambios demográficos, y esta es una parte bien importante. Mucho más de lo que se suele considerar, porque al final el cambio en la Cámara de Representantes y en el Senado, y a través de la Cámara de Representantes en los votos para el colegio electoral, para la elección del propio presidente, tiene importancia respecto de lo que muchos estadounidenses hacen, que es votar con los pies. Votar con los pies y con la cartera a la hora de decir, aquí hay muchos impuestos, pues me voy de California a Texas, por ejemplo. 2028 los votantes más jóvenes, millennials y generación Z, representarán una porción mayor del electorado. Históricamente, estos grupos han sido menos receptivos al mensaje de Trump, lo que podría obligarlo a ajustar su discurso o centrarse aún más en su base electoral tradicional. 7. Estrategias de campañas hipotéticas. Si decidiese postularse en 2028, Trump probablemente recurriría a tácticas probadas, pero podría introducir nuevos elementos. Como el uso de los medios, redes sociales. A pesar de haber sido bloqueado en algunas plataformas, Trump demostró en 2024 cómo lanzar una campaña exitosa usando medios alternativos como Truth Social, hasta que llegó el señor Elon Musk y le abrió las puertas de Twitter, bueno, X, haciendo, por ejemplo, eventos en vivo, como por ejemplo esa entrevista de Elon Musk de un par de millones de espectadores en la red social comprada por este magnate. Y es probable que en 2028 emplee tecnología emergente e inteligencia artificial para lanzar formas interactivas para conectar directamente con su base. Movilización de la base. Trump ha demostrado una habilidad única para movilizar a su base de votantes, especialmente en estados clave como Florida, Texas, el Roosevelt, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Si logra mantener su influencia entre los republicanos no tradicionales, trabajadores industriales, latinos, conservadores, tendría una ventaja significativa. Retórica anti-establishment. Podría continuar posicionándose como un outsider político, atacando tanto al Partido Demócrata como a figuras del establishment republicano. Políticas clave. Podría centrarse en restricciones migratorias más estrictas, reformas comerciales para limitar la importación de China, recortes de impuestos, revisiones de programas sociales y de salud. Y claro, retos y obstáculos potenciales, por ejemplo, la salud y la edad. Con 82 años, en 2028, su estado físico y mental sería un tema central, tanto para los votantes como para sus oponentes. Consideraciones inevitables con la comparación respecto de Joe Biden, quien enfrentó críticas por su edad en las elecciones de 2020 y 2024. Unidad del Partido Republicano. La consolidación de figuras emergentes como Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy, Mike Pence podrían amenazar su hegemonía dentro del partido. Investigaciones y casos legales, enfrentar casos judiciales aún pendientes o consecuencias legales que podrían complicar su candidatura. Fatiga del electorado. Votantes indecisivos podrían preferir caras nuevas después de un largo periodo de polarización centrado en Donald Trump. Escenarios alternativos. Si Trump no se postula personalmente, podría ser una figura clave en 2028, apoyando a un candidato sucesor como el señor Vance de Ohio, el vicepresidente, pudiendo respaldar precisamente un candidato que comparta su visión, asegurando la continuidad de su legado político. O liderazgo mediático. Si se retira de la política activa, podría crear o fortalecer su propio medio de comunicación, influyendo en la narrativa política desde afuera. En conclusión, Donald Trump en 2028 sería un fenómeno marcado por su capacidad para adaptarse a un electorado cambiante, su influencia política acumulada y los desafíos en el contexto histórico y legal le imponga. Pero profundicemos en estos temas. Analicemos
posibles sucesores del movimiento de Trump, sus desafíos internos en el Partido Republicano y cómo podría evolucionar su influencia política. Primero, sucesores potenciales del movimiento Trump. Si Donald Trump no se postula en 2028, su legado podría mantenerse a través de figuras que heredasen su apoyo de base y su estilo político. Aquí tienes algunos nombres clave. Ron DeSantis, gobernador de Florida, conocido por sus posturas conservadoras y su manejo de la pandemia que atrajo la atención nacional. Aunque compitió con Trump en el liderazgo republicano en 2024, podría ser visto como el sucesor más viable, especialmente si se mantiene el apoyo de los votantes de la base MAGA. Donald Trump Jr., su hijo mayor, popular entre los seguidores de Trump, ha mostrado interés en la política y mantiene una fuerte presencia mediática, aunque carece de experiencia política significativa, lo cual resulta curioso porque también la tenía su padre. La ausencia. Ivanka, aunque menos abiertamente política que su hermano, Ivanka tiene experiencia trabajando en la administración Trump y podría atraer a votantes moderados y suburbanos. Vivek Ramaswamy, empresario y figura emergente del Partido Republicano, comparte algunas de las ideas anti-establishment de Trump. Su juventud y retórica combativa lo hacen atractivo para los conservadores más jóvenes. Kari Lake es periodista y figura mediática cercana a Trump. Podría ser una opción interesante para apelar a un electorado conservador. F. Vance, el vicepresidente. Y G. Punto G. Elon Musk. ¿Por qué no? Elon Musk, candidato republicano, apoyado por Donald Trump. Ahí estaría un duelo siricatas entre Elon Musk, tal vez como candidato a la vicepresidencia con Vance, siendo un poquito más joven, tal vez. Candidatura 2028, Vance-Musk. Ahí lo dejo. Segundo, desafíos internos en el Partido Republicano. El Partido Republicano enfrenta tensiones internas que podrían intensificarse si Trump decide no liderar personalmente en 2028. División ideológica. Pro-Trump versus conservadores tradicionales. La facción MAGA de Trump sigue siendo poderosa, pero los republicanos tradicionales podrían querer recuperar el control. Republicanos moderados, figuras como Mitt Romney, en el caso de que siga entre nosotros, o Lisa Murkowski, representan una visión más centrista que podría chocar con los seguidores de Donald Trump. Competencia generacional. Líderes más jóvenes como Ron DeSantis o Ramaswamy podrían redefinir el partido, alejándolo del estilo personalista de Donald Trump. Reputación del partido. Trump atrajo a muchos votantes nuevos, pero también alienó a otros. La dirección futura del partido dependerá de cómo manejen esta dualidad. Base electoral. El Partido Republicano necesitará equilibrar los intereses de su base conservadora con la necesidad de atraer votantes suburbanos, latinos y jóvenes para seguir siendo competitivo. Tras evolución de la influencia de Donald Trump. Incluso si Trump no se postula, su influencia política podría considerarse ser manifestada de varias maneras. Como por ejemplo, la creación de un partido alternativo. Podría fundar un nuevo partido político, cosa que no ha sido una novedad en el debate político en Estados Unidos como plausibilidad si las tensiones internas en el Partido Republicano se intensificasen. Ejemplos históricos. Theodore Roosevelt creó el Partido Progresista, Bull Moose, tras su ruptura con los republicanos en 1912. Medios de comunicación. Trump podría expandir plataformas como Truth Social o lanzar una cadena de medios para amplificar sus mensajes. Y además, ahora tiene a Elon Musk con la cadena X, antes Twitter. Eso consolidaría su papel como líder de opinión para millones de conservadores. Estrategia de campaña. Podría actuar como kingmaker, apoyando a candidatos que respalden su visión en la elección primaria en las elecciones generales. 4. Reto del Partido Demócrata y oportunidades para Trump o sucesores. Candidatos demócratas en 2028. Dado que Joe Biden no se va a postular debido a su edad, Kamala Harris podría ser candidata. Sin embargo, enfrenta desafíos de popularidad. Otros nombres: Gavin Newsom, gobernador de California; Pete Buttigieg, secretario de Transportes, o figura
calado progresista como Alexandria Ocasio-Cortez. Polarización del electorado. La polarización actual beneficia a figuras carismáticas y disruptivas como Trump o sus sucesores, ya que movilizan bien a bases muy apasionadas. 5 escenarios probables en 2028. Trump candidato. Campaña similar a 2016, retórica fuerte contra el establishment, promesas de restaurar la grandeza y movilización de su base. Trump como mentor, apoyo activo a un sucesor que comparta su estilo y políticas. Nuevo partido, fragmentación del Partido Republicano, abriendo oportunidades para candidatos de terceras fuerzas. En resumen, Trump o su legado probablemente seguirán siendo influyentes en la política estadounidense, ya sea a través de una candidatura directa, un sucesor dentro del Partido Republicano, o la creación de un movimiento paralelo. Pero vamos a profundizar en las figuras clave mencionadas en los escenarios específicos en los que podrían participar y los retos y oportunidades que cada uno enfrentaría en un hipotético escenario político en 2028. 1. Sucesores clave del movimiento Trump, perfiles y estrategias. Ron DeSantis, fortalezas, gobernador de Florida con un historial comprobado de victorias electorales. Popularidad en sectores conservadores por su enfoque contra el wokismo y políticas agresivas en temas como educación, inmigración y manejo de crisis. Capacidad para unir a la base MAGA con votantes republicanos más tradicionales. Desafíos: distanciarse de Trump sin alienar a su base. Enfrentar críticas por la falta de carisma mediático comparado con Trump. Estrategia en 2028. Presentarse como una versión disciplinada de Trump que puede ganar elecciones generales. Mantener un discurso firme contra el progresismo mientras amplía su atractivo hacia votantes moderados y suburbanos. Donald Trump Jr. Fortalezas: heredero natural de la base MAGA y figura mediática con gran alcance. Conexión emocional con los seguidores de su padre. Desafíos: carece de experiencia en gestión gubernamental o política, cosa que, como decía, también sucedía con su padre en 2016. Podría ser percibido como un intento de nepotismo. Estrategia en 2028: construir una narrativa de continuidad del legado de su padre mientras muestra independencia en temas clave. Fomentar una conexión directa con los votantes mediante eventos públicos y redes sociales. Vivek Ramaswamy. Fortalezas: joven carismático, bien articulado, con una narrativa anti-establishment que resuena con votantes conservadores más jóvenes. Experiencia empresarial que podría ser atractivo frente a la ineficacia percibida del gobierno. Desafíos: menor reconocimiento nacional comparado con otros candidatos. Posible percepción de inexperiencia en política exterior y manejo gubernamental. Estrategia en 2028: capitalizar su imagen de outsider y posicionarse como un innovador en la política republicana. Centrarse en atraer votantes independientes y republicanos moderados. Ivanka Trump. Fortalezas: imagen más moderada y profesional dentro de la familia Trump. Experiencia como asesora presidencial en temas como economía y empoderamiento de mujeres. Desafíos: percepción de ser menos combativa que su padre o hermano, lo que podría debilitar su atractivo para la base MAGA. Estrategia en 2028: atraer votantes suburbanos y mujeres moderadas, diferenciándose con una figura republicana más inclusiva. Enfocarse en políticas económicas y sociales pragmáticas. Kari Lake. Fortalezas: experiodista con gran habilidad comunicativa y carisma mediático, proximidad ideológica a Trump y apoyo de claro de la base. Desafíos: base de experiencia limitada en gestión pública, necesidad de ampliar su atractivo más allá de la base MAGA. Estrategia en 2028: usar su experiencia mediática para liderar una narrativa fuerte en temas culturales. Consolidar su posición como la opción femenina en un partido históricamente liderado por hombres. Y ahí tendríamos a Vance, que como vicepresidente seguramente querrá usarlo como plataforma para la candidatura presidencial. Y decía Elon Musk. Elon Musk, cierto es, el caso de Arnold Schwarzenegger, que no podía ser presidente porque nació en Austria. Y este muchacho, Elon Musk, nació en Sudáfrica. Pero si estamos hablando y especulando con un tercer mandato, con una tercera candidatura de Donald Trump, y rompiendo lo que supone la enmienda 22, ¿por qué no romper también
con respecto de la incapacidad de presentar candidato que sea nacido en Estados Unidos. Dos retos internos del Partido Republicano. Fragmentación ideológica. El Partido Republicano podría dividirse en tres grandes facciones: MAGA, leales a Trump y su estilo combativo; tradicionalistas pro-establishment, con líderes como Mitch McConnell; emergentes, liderados por figuras jóvenes como Ramaswamy, con un enfoque de futuro. Competencia generacional. La entrada de nuevos líderes podría desplazar a figuras veteranas, especialmente si logran movilizar a votantes jóvenes y latinos, dos grupos clave en 2028. Estrategias para unificar el partido. Adopción de un mensaje unificador que combine las políticas económicas de los republicanos tradicionales con el populismo cultural de Trump. Evitar luchas internas visibles que puedan debilitar la confianza del electorado. Escenarios políticos para 2028. Trump como candidato. Si decide postularse nuevamente, podría basar su campaña en experiencia previa, promesas incumplidas de sus oponentes, retórica centrada en recuperar el país, administración en funciones. Claro, la administración en funciones sería la suya. Ahí estaría parte del problema respecto de cuál es la narrativa en 2028. Trump como kingmaker, hacedor de reyes. Si no se postula en 2028, pero respalda a un candidato, su influencia podría ser decisiva en las primarias republicanas. Su apoyo podría determinar quién lideraría el partido. Trump funda un nuevo partido. Si el Partido Republicano se fragmentase, Trump podría optar por crear una fuerza independiente, similar a modelos como Ross Perot en el año 92, y esto podría dividir el voto conservador, beneficiando de alguna manera, se supone, al Partido Demócrata, como pasó con Bill Clinton en 1992. Impacto demócrata en 2028. Posibles candidatos demócratas: Kamala Harris, natural sucesora de Biden, aunque con desafíos de popularidad y habiendo sido derrotada en 2024. Gavin Newsom, gobernador de California, atractivo para votantes progresistas. Pete Buttigieg, moderno, tecnócrata, con potencial entre jóvenes e independientes. Alexia Ocasio-Cortez, progresista, pero polarizante. Oportunidades para los demócratas: aprovechar la fragmentación republicana para movilizar a votantes jóvenes y progresistas. Centrarse en temas sociales y ambientales clave para generaciones emergentes. Como conclusión, el escenario 2028 está lleno de variables, pero Donald Trump, directa o indirectamente, seguiría siendo una figura central. Su legado podría consolidarse a través de un sucesor o una influencia continua dentro del Partido Republicano. Al mismo tiempo, los demócratas tendrían la oportunidad para redefinir su estrategia para captar nuevas bases electorales. Pero aún así, vamos a seguir analizando todos los posibles candidatos demócratas como sus estrategias electorales para 2028 y en paralelo con los republicanos y el legado de Trump. De los citados, candidatos demócratas potenciales en 2028 y perfiles y estrategias. Claro, Kamala Harris, habría que ponerla. Fortalezas, pues ha sido vicepresidenta, con visibilidad nacional, representación histórica, mujer negra india, con la política estadounidense, experiencia legislativa, senadora de California. Desafíos: popularidad relativamente baja, incluso entre las bases demócratas. Críticas sobre su gestión en temas de inmigración y desempeño como vicepresidenta, prácticamente ausente. Estrategia en 2028: reforzar su imagen como una líder inclusiva y progresista, enfocarse en temas como derechos civiles, salud y acceso económico para las clases trabajadoras. Gavin Newsom, fortalezas: gobernador de California, conocido por su capacidad de oratoria y carisma. Historial en políticas progresistas, cambio climático, salud pública, derechos LGTBIQ+. Desafíos: su gestión en California, especialmente en temas como la crisis de los sin techo, podría ser utilizado en su contra. Percepción de ser demasiado progresista para ciertos estados clave. Estrategia para 2028: presentarse como un reformador efectivo con experiencia ejecutiva. Ampliar su mensaje más allá de los estados costeros para resonar con votantes del medio oeste y del sur. Buttigieg, fortalezas:
secretario de transporte, con experiencia ejecutiva como alcalde, capacidad para conectar con votantes jóvenes, urbanos e independientes, carisma y habilidad para comunicar ideas complejas de forma clara, desafíos, falta de experiencia a nivel estatal o gubernamental, percepción de elitismo en sectores rurales y conservadores. Estrategia en 2028. Resaltar su gestión en infraestructuras y transportes como logros tangibles y un logro reconocido por todo el mundo en la administración de Joe Biden. Centrarse en mensajes de unidad nacional y progreso pragmático. Alexandria Ocasio-Cortez, AOC. Fortalezas, líder progresista con una base joven y apasionada. Dominio de las redes sociales y habilidad para marcar la agenda política. Desafíos, polarizante incluso dentro del Partido Demócrata, especialmente entre los moderados. Percepción de inexperiencia en comparación con líderes más establecidos. Estrategia en 2028. Movilizar a jóvenes y votantes progresistas con una plataforma justamente clara en ámbito climático, reforma económica, derechos sociales, ampliar su alcance hacia comunidades más moderadas mediante propuestas concretas. Estrategias electorales del Partido Demócrata, bases de apoyo, votantes clave, jóvenes, millennials y generación Z, comunidades minoritarias, afroamericanos, latinos, asiáticos, suburbanos y mujeres independientes. Estrategia, apelar a esos grupos mediante mensajes de inclusión y progreso económico. Mantener un enfoque de temas sociales como el aborto, el cambio climático, la justicia racial, innovación en campañas, el uso intensivo de redes sociales y tecnología, la inteligencia artificial para movilizar votantes, especialmente en los estados clave, inversión en datos y análisis para poder identificar patrones de votaciones y las necesidades locales. Temas clave. Economía, promover logros en infraestructuras, empleo y recuperación económica. Salud, reforzar el mensaje de acceso universal a la salud y la ampliación del Obamacare. Cambio climático, posicionarse como el partido que lidera la lucha contra el cambio climático. Democracia y derechos civiles, defender el derecho al voto y la protección de todos los derechos civiles. Comparativa con el Partido Republicano. Centrarse con el legado de Trump. Los demócratas tendrían que centrarse en el retorno a la normalidad y a una gobernanza estable frente al estilo caótico de Donald Trump. Y los republicanos usar la retórica populista para movilizar a votantes descontentos con las políticas demócratas, aún tras haber pasado un nuevo mandato de Donald Trump y, en teoría, republicana. Estados clave en la contienda. Los demócratas deben de apostar por mantener el control en estados claves como Georgia, Arizona y Pennsylvania. Los republicanos buscar reconquistar estados del Rust Belt, Michigan, Wisconsin y mantener Florida. Escenarios políticos probables. Kamala Harris contra Ron DeSantis. Posibilidad. Harris representaría continuidad de Biden, mientras DeSantis sería una versión más disciplinada de Trump. Claves. DeSantis podría movilizar mejor a votantes moderados, mientras que Harris necesitaría una alta participación de minorías y de jóvenes. Por supuesto, todo ello a su favor. No como sucedió en 2024, que participaron minorías, pero a favor de Donald Trump. Gavin Newsom versus Vivek Ramaswamy. Posibilidad, una contienda generacional con ambos candidatos representando visiones radicalmente diferentes del futuro de Estados Unidos. Claves. Newsom necesitaría atraer a votantes rurales y moderados. Ramaswamy tendría que ganarse a los republicanos tradicionales. Ocasio-Cortez contra Donald Trump Jr. Dos figuras altamente polarizantes que podrían movilizar a sus respectivas bases, pero alienar a votantes independientes. AOC necesitaría moderar su mensaje para atraer a votantes suburbanos. Trump Jr. debería demostrar competencia más allá del legado familiar. Evidentemente, el escenario más loco sería aquel en el que repitiera en 2028 la fórmula Trump-Vance, y eso significaría que los demócratas podrían elegir a Barack Hussein Obama candidato en 2028. ¿Se imaginan? Un Trump versus Obama en 2028 sería la batalla definitiva, debido a que el legado de Obama fue destrozado por la victoria
de Donald Trump en 2016. Sería algo histórico, sin duda. En resumen, ciertamente las elecciones de 2028 podrían ser una lucha entre el progresismo y conservadurismo tradicional y el populismo heredado del movimiento de Trump. Pero vamos a crear un escenario innovador cargado de dramatismo político para 2028, mezclando alianzas inusuales, giros inesperados y una campaña política electoral atípica que podría marcar un antes y un después en la política estadounidense, más allá incluso de ese escenario de un Obama versus Trump. Escenario sorprendente, la gran ruptura y la nueva alianza. En este hipotético 2028 los partidos tradicionales enfrentarían un nivel de polarización interno tan grande que emergen nuevas facciones y estrategias sorprendentes. En primer lugar, ruptura republicana, Trump y el partido MAGA. Después de años de tensiones internas, Donald Trump decide que el Partido Republicano ya no le representa. En un movimiento sin precedentes anuncia la fundación del Partido MAGA, Make America Great Again, llevándose consigo a figuras como Donald Trump Jr., Kari Lake y otros leales. Impacto. El Partido Republicano tradicional, liderado con figuras como Ron DeSantis y Nikki Haley, trata de redefinirse como partido conservador más disciplinado y centrado. El Partido MAGA se presenta como un movimiento populista, nacionalista, dirigido a la base más ferviente de Donald Trump. Claves de la campaña: plataforma radical, restricciones más duras a la inmigración, proteccionismo económico y resistencia a la globalización. Retórica directa: el Partido Republicano nos traicionó, ahora lucharemos por la verdadera América. Los demócratas en crisis. Emergencia de un líder insólito. El Partido Demócrata, dividido entre progresistas liderados por Alexandria Ocasio-Cortez y moderados como Pete Buttigieg, sufre tensiones que amenazan su unidad. En un giro inesperado, Gavin Newsom emerge como un líder conciliador al formar una alianza histórica con figuras progresistas como AOC y Rashida Tlaib. Plataforma innovadora, economía verde, transformación de la economía estadounidense a través de una inversión masiva en energías renovables y empleos sostenibles, reforma del sistema electoral, abogando por el voto obligatorio y la eliminación del colegio electoral, justicia social, ampliación de derechos civiles y reformas en la policía. Aparición de un tercero en discordia: el Partido de la Unidad Nacional. Cansados de la polarización, un grupo de líderes independientes encabezados por el exgobernador republicano Larry Hogan y la senadora demócrata Kristen Sinema fundarán el Partido de la Unidad Nacional. Propuesta del partido: reconciliación nacional, juntos para reparar el país, enfoque pragmático, políticas centradas en infraestructura, educación y salud, evitar la polarización extrema de los otros partidos. Impacto: atracción de votantes moderados e independientes que rechazan el extremismo tanto de los MAGA como de los llamados progresistas. Campaña electoral: un terreno nunca antes visto, con 3 posibles candidatos. El partido MAGA, Trump organizando rallies masivos que combinen un espectáculo mediático con promesas grandilocuentes. Su base permanece leal, pero enfrenta un desafío importante: expandir su atractivo más allá de los estados profundamente rojos. Los demócratas progresistas, Gavin Newsom y AOC, Ocasio-Cortez, lanzarían una campaña enérgica que combinara redes sociales, marchas multitudinarias y mensajes que conectasen con los jóvenes. Eslogan: un futuro para todos. Estrategia clave: ganar el apoyo de latinos, afroamericanos y votantes suburbanos, que fueron los que dieron la derrota a Kamala Harris por el abandono de estos a la candidata demócrata en 2024. El Partido de la Unidad Nacional. Aunque pequeño, este partido utilizará tecnología avanzada para llegar a votantes. Sus debates se centrarán en la necesidad de moderación y pragmatismo. Eslogan: la política no tiene que ser un circo. Target: votantes cansados del ruido de MAGA y de los demócratas. Resultados inesperados: un congreso fragmentado y un presidente sin mayoría absoluta. La elección de 2028 sería la más disputada en la historia moderna. Los resultados revelarían una fragmentación profunda. El partido MAGA gana estados profundamente conservadores como Texas, Alabama, Wyoming. Demócratas dominando la costa oeste, el noreste, y estados con grandes centros urbanos como Illinois y Michigan. El Partido de la Unidad Nacional gana un puñado de estados clave como Colorado y Arizona, con un fuerte apoyo independiente. Congreso, Cámara de Representantes, ningún partido tiene la mayoría absoluta. Se forma una coalición incómoda entre demócratas moderados y Partido de la Unidad Nacional. Senado, altamente dividido, con el Partido MAGA bloqueando legislaciones importantes. Presidencia. Por primera vez en más de un siglo, las elecciones terminan en el Congreso
debido a que ningún candidato obtiene la mayoría en el colegio electoral. Después de semanas de incertidumbre, Gavin Newsom será elegido presidente en una votación decidida por la Cámara de Representantes. 6. Consecuencias futuras. Reforma del sistema electoral. La crisis lleva a un movimiento masivo para reformar el sistema electoral, con propuestas para el voto popular directo y la representación proporcional en el Congreso. Nueva era de fragmentación política. Estados Unidos deja de ser un país dominado por dos partidos, entrando en una era nueva de multipartidismo inusual para su propia historia. El legado de Trump. Aunque no logra la presidencia, Donald Trump redefine el panorama político, asegurando que su ideología populista perdurará a través del partido MAGA. Bueno, ¿qué te parece este giro? Vamos a profundizar en ello. Algunas estrategias, efectos derivados de este escenario de fragmentación política en Estados Unidos. Tocaremos puntos clave como el impacto de la gobernabilidad, sistema electoral, política exterior y cómo cada partido podría ajustarse a este nuevo panorama. Fragmentación política, gobernabilidad y coaliciones. Gobernabilidad en un Congreso dividido. La incapacidad de un partido para obtener mayorías claras en el Congreso generaría un entorno político caótico. La necesidad de formar coaliciones se convierte en la norma. Pero esto trae desafíos, coaliciones frágiles. Los demócratas moderados, liderados por Newsom, se aliarían con el Partido de la Unidad Nacional para aprobar leyes básicas, pero enfrentan resistencia constante de los líderes progresistas como Ocasio-Cortez y los MAGA en el Senado. La falta de acuerdos duraderos paraliza legislaciones importantes, especialmente en temas polarizantes como el cambio climático, inmigración, regulación de armas, obstrucción y obstaculación republicana barra MAGA en el Senado. El partido MAGA utilizará tácticas como el filibusterismo para bloquear propuestas. Argumentan que representan al verdadero pueblo estadounidense frente a un gobierno ilegítimo. Impacto en la gobernabilidad. Parálisis legislativa. Temas cruciales como el presupuesto, las reformas electorales y los programas sociales avanzarán a paso lento o se acabarán estancando. Auge del poder ejecutivo. La administración de Newsom recurrirá a órdenes ejecutivas para avanzar en su agenda, algo que provocará críticas por parte de los republicanos y el partido MAGA sobre el abuso de poder presidencial. Impacto en los gobiernos estatales. La fragmentación política en el ámbito federal se reflejará a nivel estatal. Estados rojos MAGA implementan políticas extremadamente conservadoras como prohibiciones totales del aborto y restricciones severas a los derechos de las personas transgénero. Estados azules, demócratas, contrarrestan con agendas progresistas agresivas como programas estatales de salud universal y mayor regulación ambiental. Pero estados púrpura, unidad nacional, intentan equilibrar ambos extremos pero enfrentan presión desde ambos lados. Reforma electoral, una urgencia nacional. Debate nacional sobre el colegio electoral. La crisis electoral de 2028 reavivará el debate sobre la utilidad del colegio electoral. Las propuestas incluirán voto popular directo. Los demócratas la apoyan firmemente, argumentando que refleja mejor la voluntad del pueblo. Representación proporcional. El Partido de la Unidad Nacional promoverá este modelo que podría beneficiar a partidos más pequeños en futuras elecciones. Obstáculos. Los estados rurales y conservadores, fuertes versiones del MAGA, resistirán los cambios alegando que perderían influencia frente a las ciudades. Las reformas requieren enmiendas constitucionales, lo cual es extremadamente difícil de lograr sin consenso amplio. Lo hemos citado antes, con el porcentaje elevado en Cámara de Representantes y el Senado, y luego el número de estados que deben ratificar posteriormente. Por tanto, es extremadamente difícil lograr esas enmiendas constitucionales sin un consenso amplio. Incremento del voto obligatorio y alternativas. En un esfuerzo por combatir la polarización, algunos estados experimentan con voto obligatorio. Inspirados en modelos como Australia, argumentan que una mayor participación electoral reducirá la influencia de los extremos. Votación clasificada, Ranked Choice, propuesta del Partido de la Unidad Nacional. Este sistema permitiría a los votantes clasificar por los candidatos por preferencia, favoreciendo coaliciones o candidatos moderados, cosa que, por ejemplo, puede suceder respecto de las elecciones en Uruguay y que Nick Clegg fracasó en un referéndum sucedido en 2015.
en el Reino Unido. Política exterior, una potencia fragmentada. La fragmentación interna afecta directamente al lugar de Estados Unidos en el mundo. Retiro MAGA. Los estados controlados por Partido MAGA se oponen a financiar intervenciones internacionales, promoviendo un aislacionismo extremo. Agenda verde demócrata. Gavin Newsom intentará liderar la lucha contra el cambio climático, pero enfrenta dificultades al negociar tratados internacionales debido a la oposición interna. China y Rusia aprovecharían la división política para desafiar la hegemonía de Estados Unidos, intensificando las tensiones geopolíticas. Cambios en los partidos políticos. El Partido MAGA, radicalización y sobrevivencia. El Partido MAGA se convierte en un movimiento profundamente populista similar a los partidos de derecha radical en Europa. Estrategia futuro, fomentar la narrativa de nosotros contra ellos, apostar por ganar más estados rurales y expandirse en dirección hacia el Rust Belt. Demócratas, unificación y reformas. Los demócratas intentan mantener la cohesión interna, pero enfrentan desafíos significativos, progresistas. Empujan hacia políticas más audaces en clima y justicia social. Moderados, abogan por centrarse en la economía y atraer a votantes suburbanos. Partido de la Unidad Nacional, la voz de los moderados. Aunque pequeño, este partido gana tradición y tracción con votantes cansados en los extremos. En el futuro podría convertirse en un tercer partido estable si logra superar las barreras estructurales del sistema actualmente establecido para una concepción bipartidista. Conclusión, hacia un nuevo orden político. El caos de 2028 podría marcar el inicio de una nueva era política multipartidista como la que pudo hacerse prácticamente 2 siglos antes, 190 años antes, con el impeachment de Andrew Jackson en el año 1838, y que podría haber derivado en un sistema de cariz parlamentario, pero la derrota del impeachment por un solo voto hizo que se mantuviera el sistema por esta vertiente tal y como la conocemos. Por tanto, en 2028 podría marcarse ese inicio de la política multipartidista, aunque con grandes costos para la estabilidad a corto plazo. La necesidad de consenso, reformas electorales, una política exterior cohesionada será crucial para evitar que la fragmentación política lleve a una mayor pérdida de influencia global y de confianza interna. Por tanto, aquí hemos hecho una revisión del esquema de cosas respecto de Donald Trump 2028, la candidatura, y en cualquier caso cómo podrían establecerse los Estados Unidos en ese 2028, cuando aún ni siquiera ha empezado este mandato de Donald Trump, en el que podría pasar prácticamente de todo, incluyendo la propia eliminación física de manera intencional o accidental, o por propia situación de salud de Donald Trump, y siendo invocada la enmienda 25 con la sucesión constitucional en el vicepresidente Vance o en la figura de los representantes de la Cámara de Representantes o del Senado, la presidencia pro tempore del Senado, con lo cual ahí tendríamos una posibilidad enorme respecto de estos 4 años para poder alcanzar lo que hemos comentado de 2028 en estos escenarios que hemos abierto en esta disposición del futuro posible de los Estados Unidos. Con lo cual, aquí tenemos el marco y la reflexión para todos vosotros. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, orobat, beti gelpien.